tardes, hermanos. Voy a invitarles a abrir la Biblia ahí en la segunda carta del apóstol Pedro. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 19 en adelante, para continuar con la misma temática que hemos llevado de 4 semanas atrás y hoy 5 semanas de la esclavitud, que hemos venido hablando de la esclavitud en el cristiano, los que vuelven a la esclavitud. Primero vimos un cristiano que vive como esclavo, aquel cristiano que no se alimenta espiritualmente, que no viene a las reuniones, que vive como esclavo, aquel que anda desnudo, aquel que no se goza, es un cristiano que vive como esclavo. Esas son las características de la esclavitud. Luego vimos un cristiano que en su corazón se vuelve esclavitud, es decir, estamos aquí, pero nuestra mente está en el mundo, como los israelitas que dice el libro de Hechos. Y luego vimos un cristiano que está en prisión de maldad, también del libro de Hechos, con aquel hombre llamado Simón, que daba todo todo el dinero que le quisieran pedir por la capacidad para aquel que le pusiera las manos tuviera un don de sanidad, un don espiritual. Y eso lo estuvimos viendo en la relación que tenemos con Dios por medio del talento, por los talentos que Dios nos ha dado. No estamos conformes, dice la Biblia que estamos en prisión de maldad y en hiel de amargura. Cuando vemos que tal vez lo que hacemos tal vez se nos hace poco, quisiéramos hacer más, pero todos hacemos conforme a la capacidad que Dios nos ha dado. Luego la semana pasada vimos un cristiano que por la desobediencia vuelve a esclavitud, tomado de allá del libro de Deuteronomio capítulo 28, cuando nos habla de la maldición por la desobediencia. Hoy vamos a seguir con esa misma temática. Vamos a ver ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 22, y vamos a titular un cristiano que es esclavo de corrupción, tal cual dice la escritura, un cristiano que es esclavo de corrupción, porque hemos estado mencionando cuando hablamos de esta temática que para nosotros sentimos que hemos dejado la esclavitud porque Jesús nos ha liberado, pero no entendemos el concepto de libertad espiritual. No entendemos que hemos sido liberados por precio y nos debemos al Señor que pagó por nosotros. Es decir, no estamos libres en el sentido de libertinaje, no estamos libres en el sentido de no deberle nada a nadie, sino que fuimos liberados del pecado y hoy somos siervos de justicia, somos siervos del Señor Jesús. Y dice la Escritura, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 19, les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Primeramente, para poder entrar a lo que es el desarrollo de nuestro tema, tenemos que ver qué es esclavo de corrupción por medio de la parte introductoria, para que nuestra mente vaya entendiendo qué es ser esclavo de corrupción. Darme cuenta que si estoy en esclavitud de corrupción o no, y luego vamos a ver las causas que me llevan o que originan que uno caiga o llegue a ser esclavo de la corrupción. La corrupción es la inmoralidad, la corrupción es todo el pecado, la corrupción es todo el mundo, la corrupción es toda la carne, todo lo que va en contra de lo espiritual, de lo santo, de lo bueno de Dios. Todo lo que va en contra es corrupción, es algo corrupto y nada corrompido entrará de los cielos. Pero ¿qué es estar en esclavitud de corrupción? Es estar atrapado en esa inmoralidad en la cual no podemos salir. Estar esclavo, estar atrapado en la inmoralidad, en el pecado. Que no podemos decirnos, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque no es porque la carne sea débil, no es porque Dios no me ayuda, no es porque el enemigo, no. Es porque he vuelto yo a ser esclavo de esa corrupción. Por ello estamos atrapados ahí en todo lo que es la inmoralidad. Estamos dominados por todo lo que es la inmoralidad. Estamos nosotros dominados por nuestra carne nos gana. Los sentimientos en contra de Dios
contra de Dios nos ganan, nos dominan, tienen más fuerza que la voluntad que nosotros presentamos ante Dios en relación a los mandamientos. Y nos dominan, nos vence la carne, somos vencidos por las cuestiones del mundo y de la carne y de este sistema de vida que hay en la actualidad, y no podemos salir porque estamos dominados por ellos, estamos controlados por ellos. Y también esclavos de corrupción es cuando vivimos engañados, como vivían los fariseos. Los fariseos se creían que eran correctos ante Dios, se creían que estaban bien ante la ley, se creían que estaban bien ellos, y criticaban y juzgaban a los que no. Pero el Señor Jesucristo les dice: hipócritas, ustedes a la verdad les parecen por fuera bien, pero limpian el vaso de afuera, pero no limpian lo de adentro. Ustedes mismos están engañando a sí mismos, aparentando llevar una vida libre en Jesús, una vida libre en pecado, pero por dentro están con todos esos pensamientos y con todas esas avaricias y codicias, que eso los mantiene a ustedes con un engaño. Porque ¿de qué sirve aparentar ante la sociedad, ante la iglesia, que vivimos como cristianos, que somos espirituales, si nuestro corazón no es así? Y Dios ve nuestro corazón, Dios no ve nuestro rostro, Dios no ve nuestra figura humana, Dios no ve nuestra anatomía, Dios ve el corazón. Eso es lo que ve Dios, y en lo que hay en el corazón, en eso va a ser fijado y va a ser declarado lo que es el juicio para cada uno, lo que hay en el corazón. Y lo que vamos a ver es qué es lo que nos lleva a ser esclavos de corrupción. Es lo que vamos a ver, qué es lo que nos lleva para considerarlo grandemente si no queremos estar en esa situación. No sé si alguna vez en el mundo dijeron algunas frases que muchos hemos dicho. Aquellos que fumamos, aquellos que tomamos, y decíamos: cuando yo quiera. ¿Y cuándo lo dejamos? Nomás decíamos: no, yo lo domino, a mí no me domina el alcohol, a mí no me domina eso, yo puedo. No es cierto, nunca podemos. Puede ser que uno como cristiano diga: no, es que así, pero cuando yo quiera ya me voy a poner espiritual bien, cuando yo quiera ahora sí voy a estar entregado. Tal vez ya no vayamos a poder. Por eso no hay que vivir engañados, hay que vivir en la realidad que estamos, y la realidad nos presenta la Escritura. Así que, ¿qué es lo que nos lleva, hermanos, a una esclavitud de corrupción? Dice en el versículo 19: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Primeramente nos lleva el ser vencidos por el pecado, es lo que nos lleva, cuando nos vence el pecado, de que llegamos a esa corrupción, a ese estado de dominio, a ese estado donde ya no vamos a poder salir, porque ya no hay manera de salir, ya no vamos a poder cambiar, ya no vamos a poder transformarnos, ya no vamos a poder convertirnos, ya no hay manera. Dice, si seguimos leyendo, dice que el estado es peor del que antes estaba uno, porque ya no hay manera de cómo volver nuevamente a ser espiritual. Cuando nos vence el pecado es cuando llegamos y somos esclavos. Cuando hemos sido transformados, porque realmente dice la Biblia en el versículo 20, ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, es decir, si salimos del mundo, si hubo una limpieza, si hubo una purificación, pero si estamos en el celular y de repente vemos ahí, los hombres, vemos algo ahí atractivo para los ojos, porque no podemos negar que no sea atractivo para nosotros cuando estamos en la carne. Cuando nuestros ojos están viendo al Señor Jesús, obviamente que no, pero cuando lo vemos y decimos: a ver, poquito, a ver qué, nada más, a ver, así poquito, así como que entro y salgo nada más. Es cuando empezamos nuevamente a volver y nos vence. Luego ya no podemos dejar de ver aquello que no debemos de ver. Hablo poquillo, nada más. Deja más saco mi coraje, mi enojo con estas palabras, y luego ya me ando espiritual. Ahora sí soy espiritual. Es cuando no puedo, cuando me domina las emociones, cuando me domina el pecado, cuando me dominan las palabras maldicientes o maledicientes, cuando me domina la pornografía, cuando me domina eso, es que me ha dominado, me ha vencido el pecado. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34,
del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, para la armonía que nos presenta la Biblia. Dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Uno hace pecado, uno comete pecado, uno es esclavo del pecado. Cuando uno es esclavo del pecado, uno vuelve a un estado de corrupción. Somos esclavos de corrupción, nos dominan aquellas bajas pasiones, nos dominan aquellos malos deseos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye de las malas pasiones, de las pasiones desordenadas, escapa de ahí. No digas: no, yo puedo contenerme, yo puedo dominarme, yo tengo dominio propio, tengo un Espíritu Santo que me da dominio propio. No tentemos, no pongamos a prueba, dice la Biblia en la carta a los Corintios capítulo 10, la primera carta. No tentemos al Espíritu Santo. Cuando uno dice: yo puedo ver esto sin sentir nada, yo puedo hacer eso sin sentir nada, estamos tentando al Espíritu Santo, que es Dios, y eso nos lleva hasta el pecado, a cometer el pecado. Un cristiano no debe estar en ciertos lugares, un cristiano no debe de ver ciertas cosas, un cristiano no debe estar en algunas situaciones en las que no tiene que estar un cristiano. Somos santos, apartados para Dios y por Dios, y tenemos que estar en el lugar de santidad, en el reino de Cristo. Pero a veces nosotros mismos decimos: bueno, soy cristiano, y si hago esto poquito, como que no pasa nada. Pero dice la Biblia que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Y ahí mismo dice: cuando nos deslizamos, cuando empezamos poquito, como cuando íbamos en la camioneta y que había llovido, que estaba lloviendo, y que era un camino de tierra en una pendiente, y uno estaba al canal, y uno iba subiendo, y la camioneta poco a poco se va lanchando, como decimos, o se va deslizando, y uno dice: no le des, porque poco a poco vas a caer. Y cuando uno le sigue dando, cae el canal, y es más difícil y más complicado el asunto. Así es nuestra vida. No decimos poquito, eso poquito nos va a llevar a un estado de esclavitud. ¿Cómo es posible? Sí, en esa palabra. ¿Cómo no debe ser posible que nos venza el pecado? El pecado no nos debe de vencer, nos debe de ganar, nos debe de llevar, nos debe de influenciar el amor de Jesús, el amor del Padre, la vida eterna. Que nos venza la vida eterna, que diga uno: estoy consagrado porque me ganó la vida eterna es todo para mí. Pero ciertamente vivimos en un cuerpo humano, en un cuerpo que tiene deseos, sentimientos. No podemos negar, no podemos ocultar, no podemos decir: yo no siento nada. Lo que sí podemos hacer es dominarlo, es hacerlo morir, es amarrar aquellas emociones y aquellos deseos, porque tenemos la capacidad. Solo que no queramos, solo que seamos débiles, entonces sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El pecado nos gana, y dice el Señor Jesucristo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y no hay que decir: no, es que cometí un pecado, pero yo soy libre en el Señor. Es que estoy en pecado, pero soy libre en el Señor. No, si somos, dice el Señor Jesús, tan claro, tan llano, dice: cometes pecado, eres esclavo del pecado. Y si eres esclavo del pecado, estás en una esclavitud o estamos en una esclavitud de corrupción. Y eso es lo que nos lleva, de acuerdo a lo que dice el versículo 9, el versículo 19, de nuestro tema: un cristiano que está en esclavo de corrupción. Que no nos venza la carne, hermanos, que no nos venza el mundo, que no nos venza el enemigo, que no seamos de esa manera, tan débiles, tan llevados, tan niños. Hay que ser vencedores. ¿Por qué nos vence el pecado? Dice Romanos 8:37, un pasaje que nos conocemos, ¿no?, de memoria. En Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué no vencemos el pecado? Claramente ese versículo, vamos a leerlo para que no quede así al aire. La carta a los Romanos, capítulo 8, porque esta es la clave, porque no podemos con la carne, con el mundo, con las emociones, con los sentimientos. Dice Romanos 1:37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores, pero ¿por quién? Por medio de aquel que nos amó. Es decir, en Cristo somos más que vencedores, pero hay que estar en Cristo. Cuando a mí me vence el pecado, cuando me vence una emoción, cuando a mí me vence la pornografía, cuando a mí me vence el adulterio, cuando a mí me vence la carne, cuando a mí me vencen las palabras maldicientes, significa que no estoy en Cristo. Porque cuando estoy en Cristo,
que pueda ser el pecado, que al fin de cuentas es muerte. Cuando uno ve la tentación, cuando uno ve el adulterio, cuando uno ve la pornografía, pero está uno en Jesús, dice, esto es muerte para mí, esto es veneno para mí. Pero cuando uno no está en Cristo, es atractivo aquello, es seducido aquello, es llevado hacia aquello porque uno no está con Cristo. Estando con Cristo, somos más que vencedores. Estando sin Cristo, perdemos, traicionamos a Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro? Estuvo sin Cristo, sin la presencia de Cristo, y empezó a negar al Señor Jesús 3 veces. ¿Por qué? Porque no estaba la presencia manifiesta del Señor Jesucristo ahí. Jesús estaba siendo juzgado injustamente. Hemos hablado de esto últimamente. ¿Por qué? Porque todos los temas tienen relación, todos los que se van haciendo tienen relación para nuestro crecimiento, para nuestro conocimiento, para nuestro acervo espiritual, conocimiento espiritual, para que tengamos más conocimiento de cómo puedo yo vencer al enemigo, al pecado, a la carne, a mí mismo, estando con Jesús. Y cuando no estoy con Jesús, que estoy sin Jesús, que estoy vacío de Jesús, que no tengo a Jesús en la mente, en mi corazón, ni en... porque una cosa es decir, Jesús esto, Jesús lo otro, y otra cosa es tenerlo en el corazón. Hay que tenerlo en el corazón, en el pensamiento, que la palabra de Jesús muere abundantemente en nuestros corazones, dice Colosenses. Cuando somos así, tenemos esa característica, entonces somos vencedores. Pero cuando no, nos vence la adversidad, nos vence el frío, nos vence la tierra, nos vence el calor. No voy a la iglesia a hacer un calor. Nos vence el clima. ¿Por qué? Porque no estamos con Jesús. Pero cuando estamos con Jesús decimos, Jesús anduvo en calor, Jesús anduvo en tierra, Jesús anduvo haciendo frío. Es cuando venimos y estamos siempre congregados en nombre de Jesús. Y nunca nos va a pasar nada, ni una enfermedad, ni una alergia, ni nada, cuando venimos a un servicio de adoración. Eso es fe, eso es confianza, no es probar a Dios. Porque Dios no nos va a dar algo para malo a nuestro cuerpo cuando venimos a adorarlo. La Biblia dice que cuando venimos salimos con la bendición. Por ello, pero hay que tener fe, confianza en eso, y que no nos venza el pecado, porque si nos vence el pecado, entonces llegamos a una esclavitud de corrupción en la cual ya no hay salida. Asunto número 2, ¿qué es lo que nos lleva a estar en esclavitud de corrupción? Dice versículo 20, dice, si ya cuando salieron de escapar de las contaminaciones del mundo, ¿por qué escapamos por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo? No escapamos por otra cosa, escapamos o huimos por ese conocimiento de que Jesús vino y murió por nosotros, de que Jesús vino y nos da una eternidad por creer en Él. Pero dice luego, después de la coma, dice, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Así que volverse a enredar en la contaminación es aquello que nos lleva nuevamente a estar en ese tipo de esclavitud. Y luego dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque ya no hay manera, como decíamos el viernes, ya no hay sacrificio, ya no hay oportunidad, ya no hay cómo volver nuevamente. Como cristianos huimos de las contaminaciones por el conocimiento de Jesús, por la verdad de Jesús, por el amor de Jesús. Pero si nos enredamos nuevamente, si nos volvemos, y no sabemos lo que es la palabra enredarse, a lo mejor en nuestra casa tenemos una enredadera, y cuando se ha enredado con otra planta batallamos para quitarlo. Cuando somos enredados en la contaminación, en la corrupción, es muy difícil volver a salir, y va a ser imposible volver a estar en el estado en el cual estamos hoy, porque dice que el estado postrer es peor que el que estábamos antes, porque antes estábamos pecadores, estábamos directos en el infierno. Somos salvos por Jesús, somos santificados, vamos al cielo. Nos regresamos otra vez a la esclavitud, ya no hay sacrificio por los pecados, entonces ya no hay manera de volver a anhelar la eternidad. El que es pecador y que nunca viene a la iglesia tiene más oportunidad que nosotros ya no. Hagan de cuenta que ahora que estamos muy de moda los festejos de cumpleaños, está la vela, esa vela que hoy se usa, que salen así muchas chispillas, que huele un poco raro, pero que esa vela viene, se compra, se coloca ahí, un cristiano que ha sido bautizado, y esa vela se prende, pero no enciende como debe de ser, nada más da unas cuantas chispitas. Y luego uno le pega y dice, a ver si vuelve a encender, ya no va a encender porque es un cartucho
cuando se enreda nuevamente en las cuestiones del mundo, es un cartucho quemado que ya no hay manera de volver a accionar, o como una bala, ¿no? También una bala, cuando una bala ha sido tronada, como decimos, pero que no explotó como debe ser, pero ya no tiene pólvora, ya no tiene la manera de volver a ser útil. Que no seamos cristianos quemados, que ya no hay manera de volvernos a estar en el camino. Cuando somos esos, cuando nos enredamos otra vez. Y aquí vemos la responsabilidad de cada uno. Aquí no vemos que el enemigo, no vemos que el mundo, no vemos que esto, que la carencia, que los problemas. Aquí dice, cada uno te enredas tú solito. Uno mismo va y se enreda en aquellas cuestiones y tu postrer estado es peor. Así que, ¿qué es lo que nos lleva a estar en una esclavitud de corrupción? Es volverse a enredar en la contaminación. Volver nuevamente a lo que sentíamos antes, a lo que pensábamos antes. Allá en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 14, dice la Escritura, el pensamiento de aquellos que se enredaron otra vez en la contaminación, porque así pensábamos nosotros, lo que dice Malaquías 3:14, o al menos muchos así pensamos antes de entrar al camino, cuando estábamos en el mundo. Dice ahí la Escritura, habéis dicho por demás de servir a Dios, ¿qué aprovechará que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Por qué pensamos como cristianos esos? Porque queremos abundancia de bienes, porque queremos abundancia de salud. Entonces viene la decepción para nosotros, sentimos que es eso, decimos, ¿de qué sirve? Es decir, ¿de qué me aprovecha a mí servir a Dios? ¿De qué me sirve guardar sus mandamientos? Entonces me voy nuevamente a lo que es la esclavitud, a enredarme nuevamente en aquella vida pecaminosa en la cual Jesús dio su vida por mí. Porque yo tengo ese pensamiento, porque volví a tener el pensamiento de antes. ¿Por qué? Porque vivo engañado en cuanto a lo que es la vida cristiana, lo que es la vida espiritual. Pienso que la vida espiritual es una vida de popularidad. Pienso que la vida espiritual es una vida de abundancia de bienes. Pienso que la vida cristiana es una vida de abundancia de salud, de que yo sea superior a los demás. Cuando no es así. La vida cristiana es para agradar a Dios. Y la vida cristiana es para tener la vida eterna. Aquí no. Aquí va a haber aflicción. No nos ha mentido el Señor Jesús cuando nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción. Pero si nosotros no queremos este estilo de vida así, entonces empezamos a pensar como pensábamos antes. Así pensamos, ¿de qué sirve que le vayan a que vaya a la iglesia? Aquel sí está igual, este más está peor. Así veíamos, así pensábamos nosotros de algunos de los que están aquí. ¿Por qué? Porque tomábamos eso como un pretexto para no estar aquí. Lo tomábamos. ¿Y de qué le sirve que vaya? Pues, ¿sí? Porque así pensábamos nosotros. Entonces puede ser que nosotros, cuando nos enredamos en las cuestiones del mundo, en las cuestiones de la contaminación, empezamos a pensar nuevamente así como llegamos a pensar antes. También en el Evangelio de Lucas, hermanos, cuando nos habla de la parábola del sembrador, lo que es el Evangelio de Lucas, dice la Escritura, tomando algunos sermones que hemos escuchado, dos para ser precisos, dice ahí Lucas capítulo 8 versículo 13, dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan y se vuelven a enredar nuevamente porque no han profundizado en la vida cristiana, porque no se han entregado en la vida cristiana. Y hemos escuchado dos sermones referentes a ello. Un sermón de nuestro hermano Dionisio Santillán cuando vino y nos dijo que tenemos que meternos, que no nada más los pies nada más. Y un sermón dado por un servidor cuando decíamos que uno debe de navegar mar adentro, no en las orillitas. Pero no, seguimos todavía en la orillita, nomás nos mojamos los pies, no entramos, no profundizamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nos vamos a volver, ¿verdad? ¿Por qué? Decía el hermano el servidor en esos temas de que estamos más cerca de la tierra. Estamos más cerca del mundo, estamos más cerca de la gente y más alejados de Jesús. Jesús está en el centro, Jesús está en el fondo y dice, aquí estoy esperándolos. Nosotros estamos más acá, nosotros estamos más cerquita, no nos entregamos, no nos consagramos a la vida cristiana. Y eso va a hacer que nos volvamos a enredar en esa contaminación que nos va a llevar a una esclavitud de corrupción. Por ello, estos asuntos, estas cuestiones que estamos considerando, debemos de verlas bien, debemos de examinarlas bien y ver, esto me lleva a aquello, no lo tengo que hacer.
como en la actualidad, digo, en la actualidad de los años que tenemos, ya nos cuidamos un poco más de la salud. Ya no nos vence tanto, bueno, en estos días, sí, ¿verdad? Para un servidor. Desde el jueves, chocolate, jueves, viernes, sábado, puro chocolate, ayer me picaba toda la piel por el azúcar. Pero ¿qué dice uno? Dice, no, esto ya no me hace daño, eso tampoco. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque se cuida uno. Hay que ver esto así. Esto nos daña el alma, esto nos daña la relación con Dios, esto nos daña la eternidad. Hay que ver de que si me vence el pecado, soy esclavo del pecado. Hay que ver que si me enredo otra vez en la contaminación, vuelvo a esclavitud. Que eso va a alejarme de lo que anhelo, de lo que quiero, de lo que deseo, que es la eternidad. Bueno, ahora, si no quiero la eternidad y me voy a enredar aquí, entonces como una vez le dije yo a un hermano hace un tiempo, cuando yo empezaba, porque el hermano gustaba de estar en las cosas carnales, iba a la iglesia y se lamentaba porque no podía, y yo le dije, bueno, es que así como está tu situación, ni agradas a Dios, ni nada, porque Dios nos agrada del que es inconstante. Entrégate al mundo, a como dice la Escritura del Antiguo Testamento, el que siga pecando, que peque más. Entrégate, a menos para que digas, bueno, disfruté, entre comillas, la carne, ¿verdad? A ver hasta dónde te llega ese ánimo, esas ganas que tienes, porque realmente las fuerzas físicas se acaban para hacer tanta cosa que hay en el mundo, ni que uno fuera superpoderoso para hacer muchas cosas. Si es cada fin de semana, si es cada de vez en cuando, y en eso te molesta que no lo puedas hacer, pero entrégate, si te vas a entregar al camino, entrégate al camino, porque si te enredas poco a poco, entonces va uno a estar nuevamente en esa esclavitud de corrupción que, como dice el versículo 20, hermanos, el estado postrero viene a ser peor que el primero, porque ya no hay manera, ya no hay opción. Como dice allá en Hebreos capítulo 6, versículo 6, es imposible que los que una vez recibieron la palabra y se convirtieron y recayeron, sean nuevamente, a ver, vamos a leerlo, para que no se quede nada más ahí como que lo estoy parafraseando. En Hebreos capítulo 6, para que veamos esta imposibilidad que es de volver nuevamente. Es Hebreos capítulo 6, versículo 4 adelante, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. Es imposible, dice la Biblia, es imposible. Como el estado que viene aquí en el versículo 20 es un estado peor que el estado que estábamos antes, porque antes al menos teníamos la oportunidad de estar con Jesús por sacrificio. Hoy, cuando hemos pasado como el ejemplo del cartucho quemado, ya no se puede, ya no hay manera, ya no hay actividad. Por eso estamos viendo las cosas, los comportamientos, las conductas, las situaciones que nos llevan a estar esclavos de corrupción. El asunto número 3, el versículo 21, ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, es ¿qué es lo que nos lleva a estar en esclavitud de corrupción? Ser vencidos por el pecado, volverse a enredar en la contaminación, y es volver atrás del santo mandamiento, dice el versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice, ¿por qué? Porque es peor el estado. Dice la Escritura, han dejado el santo mandamiento, se volvieron atrás del santo mandamiento, y su situación es volver a una esclavitud en la cual ya no hay libertador que nos libere o que nos libere. Ya no hay. En la cual ya no hay, para hablando espiritualmente, otro sacrificio, en la cual ya no se puede. Dios no es un Dios de juego. Con Dios no vamos a estar jugando. Dios es un Dios bueno, altamente misericordioso, paciente para la ira, tardo para la ira, clemente en gran medida. Como dice el libro de los Salmos, no nos ha pagado Dios conforme a nuestras iniquidades, nos mantiene en el camino. Pero si nosotros, de nuestra propia voluntad, como decíamos el viernes, nos vence el pecado porque no estamos con Cristo, nos enredamos nosotros mismos nuevamente en lo que es la corrupción, o dejamos atrás el santo mandamiento que tenemos. Hay un mandamiento por llevar, no porque diga el santo mandamiento significa que sea uno,
Así también el mandamiento, aquí menciona el santo mandamiento, pero con todas las características de este mandamiento que es. Uno de ellos es, no dejemos de congregarnos, como siempre lo repetimos. ¿Por qué repetimos? Porque es muy sencillo. Y así como es muy sencillo el entendimiento, es muy sencillo de faltar. Aquel que deja atrás el santo mandamiento dice, ahí está el mandamiento, ay, que se quede, yo voy a hacer mi vida. Está uno volviéndose atrás, está siendo un esclavo de la corrupción, porque nos gana de estar en ese lugar donde no debemos de estar como cristianos, o donde no deberíamos de estar como cristianos. Pero si dejamos atrás el santo mandamiento, entonces nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual está en esclavitud. Y uno tiene que considerar realmente cómo estoy en este momento. Tengo que verme, tengo que examinarme cómo está mi vida, a quién estoy obedeciendo, quién me está venciendo, quién me está ganando. ¿Soy un derrotado, soy un fracasado o soy un victorioso? ¿Estoy con Jesús? Tengo la victoria. ¿Estoy con Jesús? Tengo un fracaso espiritual completamente, y algún día voy a estar eternamente en el infierno como un fracasado eterno, pudiendo ser vencedor en el cielo. Por eso tenemos que considerar qué estamos obedeciendo, qué estamos haciendo, cómo llevamos la vida cristiana conforme a Jesús, conforme a la palabra, conforme a uno. Tenemos que verlo grandemente, porque el asunto 3 es volverse atrás del santo mandamiento. Eso es apartarse de Dios. Cuando nos apartamos de Dios, dejamos el mandamiento o dejamos los mandamientos. No mientas, estoy mintiendo, dejo atrás el mandamiento, no me importa. No seas lascivo, estoy siendo lascivo. No seas soberbio, no seas orgulloso. Y yo atrás lo dejo, no me importa, yo lo voy a hacer. Entonces, cuando nos apartamos de Dios, cuando nos apartamos a Dios, llevamos una vida inicua. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 44. El libro de Ezequiel, capítulo 44, en el versículo 10, dice la escritura. Ezequiel 44, versículo 10, dice la bendita palabra de Dios: y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Nosotros somos sacerdotes. Los levitas eran los sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes que cuando nos apartamos, y es que nos apartamos de Dios, entonces nos vamos a ir tras nuestros ídolos. Y los ídolos no son nada más aquellos que nos considera la iglesia romana, sino también, por ejemplo, el libro de Samuel dice que la obstinación es como ídolos de idolatría. Colosenses dice que la avaricia es también idolatría. Así que si nosotros nos apartamos de Dios por entercarnos, por obstinarnos, por vivir como uno quiere, por vivir el diseño de la vida que uno quiere, nos estamos apartando del santo mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios nos ha indicado claramente cómo debemos de vivir en santidad, en obediencia, en sumisión, en unidad a la palabra de Dios, a Dios mismo, o siendo espirituales. Nos apartamos de Dios, nos vamos a la idolatría personal y estamos sin Dios porque nos hemos apartado de los mandamientos de Dios. Y eso nos lleva nuevamente a una esclavitud, y es una esclavitud de corrupción. Y es muy importante lo que dice la carta a Pedro: son esclavos de corrupción, porque en esa nueva esclavitud que tiene, esa corrupción ya no va a ser sanada, ya no va a ser quitada, ya es volver a estar en un estado crítico donde ya no hay sanidad, donde ya no hay doctor. Y eso es porque hemos dejado atrás el santo mandamiento. Ahí atrásito en Jeremías 2.5, el Señor Jesús, Dios hace una observación, hace una serie de preguntas. En Jeremías 2.5 dice: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí, se fueron tras su vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué maldad hay de venir a las reuniones? ¿Qué maldad hay en obedecer los mandamientos? ¿Qué maldad hay en ser obediente a Dios? ¿Qué mal le vemos a Dios para alejarnos de Dios? Algo que diga, no, Dios tiene esto, Dios tiene lo otro. ¿Qué mal? Nada. Para poder decir, porque a veces excusamos, pretextamos, decir, es que el hermano, es que no veas al hermano, dice la Biblia que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Para qué ves al hermano? ¿Para qué ves al predicador? ¿Para qué ves a lo que es el anciano o a la hermana? Ve a Dios, ve al Señor Jesús. Y si
si te apartas de la iglesia, ¿qué mal le hallaste aquí el camino al Señor Jesús, a la salvación, a la vida eterna? Entonces, el que se aparta del santo mandamiento es aquel que ha vuelto, o es aquellos que hemos vuelto a ser esclavos de corrupción. Si en algún momento consideramos o cometemos estas tres conductas o comportamientos, que es ser vencidos por el pecado, que es enredarnos nuevamente en la contaminación, o enredarnos nuevamente en el mundo, que es dejar atrás el santo mandamiento. Dios nos invita, en el versículo 22, nos invita a que veamos este proverbio que dice la Escritura, que les ha acontecido, lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Dos animales que vienen aquí en la Escritura, que en la Biblia el perro es considerado, o en un asunto despectivo, los judíos le llamaban a los gentiles así, de esa manera. Y cuando el Señor Jesús llega a una región donde había muchos demonios en una persona, aquellos de Gádara le dijeron al Señor Jesús que se fuera, después de que el Señor Jesús expulsó a aquellos demonios en una manada de puercos. ¿Qué significa este versículo? Significa que yo como gentil, yo como poseedor de demonios, nada más fui lavado, pero nunca hubo una conversión en mí, nunca me convertí. Si yo seguí siendo gentil, es decir, incrédulo, y yo seguí siendo poseedor de demonios, porque no hubo una conversión. Así que vemos, y tal vez hemos tenido puercos en algún momento, y cuando los bañamos bien, el puerco vuelve nuevamente al cielo, vuelve nuevamente a la tierra, y se da una batida. ¿Por qué? Porque sigue siendo puerco, aunque uno lo lave, sigue siendo puerco. Que no nos pase lo que aquel dicho, que aunque la mona se vista de seda, sigue siendo mona. No, nosotros tenemos que convertirnos. Cuando no hay una conversión, cuando seguimos siendo gentiles o incrédulos, o cuando seguimos siendo poseedores de demonios, aunque nos hayamos bautizado y aunque hayamos sido libres, vamos a volver nuevamente. ¿Por qué? Por la falta de conversión. ¿Por qué volvemos a la esclavitud de corrupción? ¿Por qué a lo que es la esclavitud de corrupción? Porque no hay una conversión en nosotros, no hay un cambio en nosotros. Seguimos siendo lo que fuimos antes, y no, tenemos que dejar la incredulidad y tenemos que dejar de ser obediente a los demonios. Tenemos que tener una vida llena en cuestión espiritual para que seamos santos y vayamos cambiando, hermanos. Si no cambiamos, vamos a volver nuevamente a lo mismo de antes, aunque ya no va a ser mismo, pero vamos a volver a esa esclavitud. Y lo peor es de que ya no va a haber remedio, como dice el versículo 21. El estado es peor porque en nosotros seguimos siendo incrédulos y seguimos siendo habitación y morada de demonios. Solamente por un tiempo creímos, pero luego volvimos nuevamente a lo de antes, y nuestro estado es peor, como dice Lucas capítulo 11, que cuando el espíritu que está en nosotros ha salido, el espíritu de demonio ha salido, pero la casa está vacía, es decir, no hay una actividad espiritual. En mi corazón no hay nada espiritual, no hay nada lleno de Jesús, no hay nada lleno del Espíritu, no hay nada lleno de la palabra. Llega el Espíritu inmundo, la encuentra vacía y barrida, limpia, así como la dejó en lo que es el Señor Jesús, pero no la llenamos, y se va y trae otros 7 peores, y el estado postrero es peor. Y que no nos pase eso. Dios nos invita a que no lleguemos en ese estado, sino que nosotros tengamos la dignidad siempre de ser llamados hijos de Dios. Cuando vemos Judas, vemos que dice la Escritura que los ángeles perdieron su dignidad, y es imposible que vuelvan a recuperarla. Ya fueron expulsados del cielo. También para nosotros estamos en una calidad ahorita dignos de ser llamados hijos de Dios, pero en nosotros está continuar con esa calidad y con esa dignidad. En nosotros está la obediencia, en nosotros está la eternidad, y en nosotros está no caer en un estado en el cual va a ser peor, va a ser imposible salir. Dios quiere y Dios nos invita a que consideremos su palabra, y que consideremos la promesa, y que consideremos la esperanza, y que nos guste ser llamados hijos de Dios, y que nos guste la santidad, y que nos guste vivir apartados de las contaminaciones. Dios los bendiga.